Buenas tardes. El grupo está conformado por María José Vargas Ricarte y quien les habla Luisa Fernanda López Gómez. Nosotros somos estudiantes de enfermería del segundo semestre de la Universidad del Quindío. El tema que nos corresponde a nosotros hoy es la visión, aquí como pueden observar una imagen. Entonces, para empezar a explicar un poco sobre esto hay que entender un contexto. Y se dice que el sentido de la visión es uno de los más importantes para los seres humanos, ya que allí en el ojo se encuentran los 70% de los receptores del cuerpo. También podemos poner el ejemplo de unas diferentes especies animales como el perro. Para ellos el sentido del olfato es muy importante, por el contrario para los murciélagos es el de la audición. Entonces, siguiendo, vamos a encontrar el sistema visual o una parte de cómo entra la luz y qué procesos tienen que hacer, o el sistema visual, como lo quieran denominar. Entonces encontramos que la luz entra en la córnea, que es la parte transparente que se puede observar que recubre el ojo. Luego de allí va a pasar hacia la pupila, acá. Y por último, pues entonces va a llegar al iris. En el iris lo que va a suceder es que cuando el ojo se expone a una luz muy intensa, entonces, o muy brillante, los músculos del iris se van a contraer. Y por el contrario, cuando está expuesta a una luz muy tenue, entonces los músculos se van a relajar. Entonces, dentro de la pupila, como podemos observar, la luz pasa a través del cristalino, que es el que se encuentra acá, que es el revestimiento también, un revestimiento interno. Después del cristalino cambia de forma para poder enfocar ya sea lo que podamos observar de lejos o de cerca. Y también hay un punto que es el que le denominamos ciego, y es porque, por decirlo de alguna manera, el nervio óptico, que es el que señalan acá, abandona el ojo y pues no se puede ver absolutamente nada. Y por último también vamos a encontrar lo que es la fóvea, es ella, y está compuesta por unos bastones y por unos conos. Como lo mencioné anteriormente, la fóvea pues está compuesta por unos bastones y por unos conos. Los conos se encuentran en el centro de la fóvea y los bastones en la periferia. Los bastones nos van a permitir ver a blanco y negro, y los conos nos permiten distinguir o evidenciar los colores. Ambos van a estar conectados con las neuronas y las células bipolares. Son aquellas que van a tener una dendrita y un axón. Y esto juntos, esas conexiones nos van a permitir una mejor agudeza visual, aquellos que nos permiten leer, escribir, coser y hacer diferentes actividades. Es muy importante cuando se realice esto poder estar cerca de un foco de luz que nos permite visualizar de una manera mejor. Y por último vamos a encontrar lo que es la adaptación. Recordemos que en un ámbito general pues sería como el ajuste a una circunstancia o a una característica en particular. Para la visión va a ser muy importante lo que es la adaptación, porque vamos a encontrar dos: una adaptación a la oscuridad y una adaptación a la luz. En la adaptación a la oscuridad, el ojo se va a exponer a un lugar oscuro, es decir, pongamos el ejemplo del cine. Cuando vamos a ingresar a una sala que está completamente oscura, pues venimos de un lugar que está muy iluminado. Cuando ingresamos a la sala, nuestra retina pues se va a dilatar para poder captar mejor o tratar de captar mejor los objetos allí. Por el contrario, encontramos lo que es la adaptación a la luz. En esta, hagamos de cuenta que estamos saliendo de la sala de cine. Salimos de un lugar muy oscuro a un lugar muy iluminado. Allí nuestros ojos van a tratar de poder distinguir esos objetos a un estado de mucha luminosidad. Por lo tanto, nuestros ojos, una respuesta va a ser tratar de cerrarlos para poder enfocar de manera correcta. Estas dos de la adaptabilidad son muy importantes para la visión, ya que es el ajuste de acuerdo con la cantidad disponible de luz que se encuentra en el medio. Y por último, un dato importante es que la adaptabilidad a la oscuridad es una de las causantes de algunos accidentes de tránsito, ya que la persona que va conduciendo tiene que estar su ojo adaptándose a unos cambios de luz, de la oscuridad y a las luces de oscuridad y a la luz de los carros. Y por último, pues entonces vamos a encontrar lo que es el tema como del ojo al encéfalo. Nosotros, para poder observar y ver, no solamente se toma en cuenta la parte del ojo, sino esa información y ese mensaje que se debe enviar hasta el encéfalo. Allí es donde verdaderamente se produce la visión. Para eso vamos a tener muy en cuenta el nervio óptico que anteriormente mencionamos. El nervio óptico está compuesto aproximadamente por 1 millón de fibras.
Estas fibras van a empezar a crear como un tipo de canal o estructura que se van a dividir y se van a cruzar. Entonces, cuando nosotros observamos algo con nuestro ojo derecho, toda esa información va a ir al encéfalo, pero lo va a recibir el hemisferio izquierdo. Por el contrario, cuando nosotros observamos algo con nuestro ojo izquierdo, toda esa información se va a dirigir hacia el hemisferio derecho. Bueno, entonces yo les voy a hablar de cómo el encéfalo registra e interpreta señales que posteriormente se van a traducir de luces a imágenes. Entonces se dice que ciertas células encefálicas pues son altamente especializadas para detectar ciertas características del campo visual, como por ejemplo líneas horizontales o líneas verticales. Pero además hay otras células detectoras de características más complejas, entonces estas vienen siendo más sensibles tanto al movimiento, a la profundidad e incluso a los colores. Entonces estos diferentes detectores de características pues van a enviar una señal, un mensaje a regiones específicas de la corteza, pero son regiones cercanas. Entonces, la experiencia visual pues va a depender de la capacidad que tenga el encéfalo para combinar estas piezas y traducir todo esto en imágenes con significado. Además, pues entonces tenemos un caso que es la ceguera cortical, que es ocasionada por un daño severo pues en la corteza visual, pero es muy desconcertante porque normalmente las personas que sufren de esto pues tienen retinas y nervios ópticos intactos, saludables, pero aún así reportan ceguera parcial o total. Sin embargo, algunos demuestran pues algo muy extraño que se llama visión ciega, que se comportan como si pudiesen ver formas, colores, movimientos cuando no los pueden ver. Entonces, por ejemplo, si yo le lanzo un objeto a una persona de estas, pues va a reaccionar como si lo vieran, pero no lo va a poder ver. Bueno, entonces por lo anterior, según especulan algunas investigaciones, pues la capacidad de ver estas luces sin verlas en realidad, pues no surge de la corteza visual, sino que surge de centros encefálicos inferiores. Bueno, entonces les voy a hablar de la visión a color. Entonces, se sabe que los seres humanos, al igual que muchos otros animales, pues tenemos visión a color, o al menos durante el día. Esta visión a color es sumamente adaptativa. Es decir, algunos animales pues van a necesitar tener esta visión a color para saber si una fruta está madura o no, o también para evitar comer plantas o bayas venenosas, que normalmente estas tienen unos colores muy fuertes, al igual que lo hicieron nuestros ancestros. Entonces, para todo esto pues existen unas propiedades para los colores, que son las siguientes. Bueno, entonces la primera es las matices, que básicamente es esa propiedad que influencia para ver un color de otro, es decir, para diferenciar un color de otro. Y normalmente pues depende de la longitud de la onda que entra al ojo, la onda de la luz. Entonces, gracias a los matices pues vamos a poder diferenciar los tonos, o sea, los colores. Entonces vamos a poder saber que, por ejemplo, este es amarillo, este es verde, este es azul. Entonces, los matices pues son los que nos dan esa capacidad de saber un color de otro. Por otro lado, tenemos la saturación. Este determina si un color es más profundo o más rico, es decir, si el color es más intenso o más pálido. Entonces, por ejemplo, este es el que nos va a ayudar a determinar que este es más oscuro y que este es un poco más pálido. Esa sería la saturación. Y por último tenemos la brillantez, es esa cercanía de un color blanco o en oposición al color negro, la cual varía en gran medida de la fuerza con que la luz entra a los ojos. Entonces, por ejemplo, esta nos va a ayudar pues a determinar si está más cercano, digamos, a un blanco o a un color más oscuro que es el negro. Entonces esto nos ayuda a determinarlo, la brillantez. Bueno, entonces les voy a hablar un poco acerca de las teorías de la visión de color. Entonces, para esto necesitamos saber cómo identifican y procesan nuestros ojos los colores. Entonces, un gran ejemplo es que si miramos una pantalla de televisor de color, pues vamos a ver unos diminutos puntos rojos, verdes y azules que en realidad se mezclan para producir los matices que se van a ver. Entonces, lo mismo pasa con el ojo. El ojo pues opera con el mismo principio, pues ya para nuestra capacidad de ver miles de colores. Además, pues para todo esto existe algo que se llama mezcla aditiva de colores, que es un proceso de mezclar luces de diferentes longitudes de onda para así crear nuevos matices.
y la otra es la mezcla sustractiva de colores, que es un proceso de mezclar pigmentos de pintura en lugar de luces, que es un proceso sustractivo, ya que algunos pigmentos pues absorben las longitudes de ondas y reflejan otras. Por ejemplo, si tenemos colores como estos, que sería el rojo, el amarillo y el azul, pues estos absorberían todas las longitudes y crearían una onda, produciendo así el negro. Y lo mismo pasa con este, pues el azul, el rojo y el verde pues van a absorber todas las longitudes de onda, produciendo así el color blanco. Bueno, entonces con todo esto les voy a hablar de la teoría tricromática. Entonces, en esta teoría básicamente pues explica cómo combinar colores primarios para así generar otros matices, es decir, otros colores. Entonces, esto también da cuenta de algunos tipos de ceguera de color. Las personas que tienen una visión normal de color, pues se les llaman o se les denomina tricrómatas. Pero entonces, como les hablaba, hay personas que tienen algunos tipos de ceguera, como por ejemplo los dicrómatas. Estos pues son ciegos al rojo, el verde o azul y amarillo. Entre los seres humanos, los monocrómatas son los que no ven ningún color y que solo responden a sombras y luces. Y pues este caso es sumamente raro. Pero la teoría tricrómata pues no explica adecuadamente todas las experiencias de los colores. Bueno, entonces tenemos la teoría del proceso ponente, que pues se dio a finales del siglo XIX por un científico alemán. Entonces en se propuso una alternativa de visión cromática que explica estos fenómenos. Entonces plantea la existencia de 3 receptores de color, como es el color, el par amarillo-azul y un par rojo-verde que determinan la matiz que uno ve, y un par negro-blanco que determina la brillantez del color que uno ve. Entonces, por ejemplo, el par amarillo y azul pues transmiten los mensajes que tienen que ver con el color amarillo o el azul, pero estas no se dan al mismo tiempo. Entonces esto explicaría pues mucho lo que tiene que ver con que no podamos decir que un color, por ejemplo, amarillo es un amarillo azulado, porque estos actúan por separado, es decir, o transmite el color amarillo o el azul. Por otro lado, algunos psicólogos actuales pues creen que la teoría tricromática como las del proceso ponente son válidos, pero en diferentes etapas del proceso visual. Entonces les voy a hablar de la visión a color de otras especies. Bueno, nosotros la mayoría de veces asumimos que el color se encuentra afuera, en el ambiente, y que nuestros ojos simplemente lo toman. Pero según estudios, esto no es así. Los colores pues se van a ver según el ojo. Por ejemplo, muchos animales, incluyendo peces, reptiles e insectos, pues tienen una visión a color, pero varían estos colores a los que ven. Por ejemplo, los seres humanos y los primates somos tricrómatas, por lo que percibimos una gran gama de colores. Pero hay otros mamíferos que son dicrómatas, pues solo experimentarían el mundo en rojos y verdes o en azules y amarillos. Como también un gran ejemplo son las abejas. Las abejas pues van a tener una visión diferente a nosotros, pues ya que tienen la capacidad de visión ultravioleta. Entonces acá se ve una gran diferencia de las visiones y de cómo según estas visiones pues nosotros vamos a percibir esos colores desde afuera. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que se haya entendido y que haya sido de su agrado.